hermanos y hermanas. Estamos hoy día en este tiempo que llamamos el primer domingo después de la Reforma. El próximo domingo ya vamos a estar celebrando los últimos tiempos en el juicio final. Luego vienen los santos triunfantes y finalmente Cristo Rey, y se termina este año eclesiástico para comenzar con el año B en cuanto a nuestro perícope, y comenzamos nuevamente en la temporada de Adviento, que es la temporada previa a Navidad. Recuerden, el próximo domingo el sermón va a estar a cargo de nuestro pastor Tom Hein, acá en nuestra iglesia Familia de Dios, y en Linares, Unidos por la Fe, el sermón va a estar a cargo de Sergio. Es su primer sermón. Voy a grabar los dos en los cultos que entregamos a ustedes en nuestras plataformas. Les voy a entregar los dos sermones en el culto para que puedan apreciar también y ver el primer sermón de Sergio, a no ser que alguien quiera viajar a Linares particularmente, ¿no? Pero si no, lo van a poder ver entonces de esta manera y van a poder entonces disfrutar también del sermón de nuestro pastor Tom Hein, que por primera vez va a predicar en Chile. Habitualmente cuando ellos vienen quieren escucharme predicar a mí, pero me han escuchado ya predicar tantas veces acá en Chile, en Estados Unidos y en otros lugares, que ahora yo le pedí, en acuerdo con ustedes, que fuera él el que predicara, y así ustedes lo escuchan y aprendan de él, que tiene tantos años como pastor. Bien, entonces, como siempre, vamos a comenzar nuestro culto, que como sínodo nacional traemos para ustedes la palabra de Dios para que en su amor y poder nos dé paz, fuerza y consuelo en nuestras vidas. Si tienes cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, no dudes en contactarnos. Somos la Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares y Familia de Dios en La Cisterna. Y como sínodo confesional luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando también este mensaje a nuestros hermanos de la fe en todo el mundo a través de nuestras plataformas y de Academia Cristo. El tema del día nos enseña: el Dios y Señor de la historia ha establecido los gobiernos terrenales como instrumentos de su voluntad. Así lo veremos en los textos hoy día para nuestro perícope. El tema del sermón nos enseña: demos a Dios lo que es en Cristo. Respetemos la autoridad humana si ésta no traspasa la autoridad divina. La gracia de Dios y la perseverancia en la fe serán nuestro camino para que demos a Dios lo que es en Cristo. Vamos a comenzar brevemente con nuestro estudio doctrinal, que, recordemos, nos ha enseñado la esencia y los atributos de Dios según se revela en las Sagradas Escrituras. Recordábamos que Dios en Deuteronomio se le describe como el Dios de dioses y Señor de señores. En Primera de Timoteo, el bienaventurado o solo soberano. Y Colosense nos habla de que es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y hemos dicho que es interesante conocer los atributos de Dios, porque de esta manera podemos llegar a aproximarnos a un mayor entendimiento, aún nublado en nuestra falta de sabiduría, de nuestro Señor y soberano. Y habíamos dicho de que habían dos tipos de atributos: los atributos que eran inmanentes a Dios, o los atributos también llamados negativos. Y habíamos estudiado de estos atributos ya la unidad y la simplicidad de Dios. Y vamos a seguir estudiando la inmutabilidad, la infinidad, inmensidad, eternidad y omnipresencia. Todos estos atributos inmanentes de Dios significa que no están presentes en los seres humanos,
sino que son exclusivos y excluyentes en cuanto a nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces también tenemos los atributos positivos, que son los que sí tienen relación con las criaturas. Dios creó a imagen y semejanza suya a todas sus criaturas, es decir, a nosotros, entre otros, ¿verdad? Por tanto, también gozamos de todos estos atributos que Dios nos ha dado. ¿Podrías, por favor, Matías, leerlos rápidamente? Vida, conocimiento, sabiduría, voluntad, santidad, justicia, verdad, poder, gracia, bondad, misericordia, amor y paciencia. Ok, que como bien hemos dicho, esos son atributos que están presentes también en las criaturas, pero ¿cuál es la diferencia con Dios? Que estos atributos en Dios son perfectos. ¿Ok? Entonces eso es algo importante, gracias Matusalén, que tenemos que considerar. En Dios todos estos atributos son perfectos. Habíamos visto ya la unidad de Dios y habíamos estudiado en Juan y en Éxodo que esta unidad de esencia divina sencilla, indivisa e indivisible se manifiesta de un modo absoluto, y también en Deuteronomio estudiamos que se manifiesta de un modo exclusivo. Esta es la unidad divina. También habíamos estudiado acerca de la simplicidad divina. Dios no es compuesto de materia y formas, de partes integrales, de sustancia, de accidentes, de naturaleza ni subsistencia, sino que es uno y es simple. Y también, esto lo veíamos en Éxodo, y respecto de su espiritualidad en Juan. Esto es lo que dejamos más o menos claro la clase próxima. La semana siguiente les voy a preguntar algunos atributos de memoria, a ver de cuáles se acuerdan, para que me vayan nombrando uno por uno, así que estudien esta semana. Ok, sigamos adelante entonces viendo la inmutabilidad divina. Nos dice que Dios no está sujeto a ningún cambio en cuanto a existencia. Y Matías, ¿podrías tú buscar Romanos 1:23? Luisa, por favor, 1 Timoteo 1:17. Aurea, 1 Timoteo 6:16. Matusalén, Santiago 1:17. Y, por favor, señora Juana, Números 23:19. Mientras que ustedes buscan, yo sigo con la lección. Dios no está sujeto a ningún cambio en cuanto a existencia, ni en cuanto a accidentes, ni en cuanto a voluntad, ni propósito. Él no cambia. Y de esta característica de Dios podemos encontrar una seguridad extraordinaria, como lo vamos a ver en lo que nos va a enseñar las Sagradas Escrituras. Comencemos con Romanos 1:23, que nos habla respecto de que Dios no está sujeto a ningún cambio en cuanto a existencia. ¿Qué nos dice Matías? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Perfecto, Matías. Es decir, podemos ver que muchas naciones en el tiempo de la Biblia, y aún hoy día, ¿verdad?, se hacen imágenes, se hacen estatuas de personas, se hacen imágenes de animales y las adoran, del sol, qué sé yo, de tantas cosas que son corruptibles, es decir, que se rompen, se deshacen, se enmohan, se llenan de hollín, no sirven. En cambio, la imagen de Dios, que es su gloria, es incorruptible. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés le pide a Dios verlo? Y Dios le dice, no es posible. Si tú miras mi gloria te vas a destruir. Entonces yo voy a pasar, tú me vas a sentir y me vas a poder ver mi espalda. Y eso es lo que dice la Biblia respecto de Moisés cuando le pidió ver a Dios. Nadie ha visto cara a cara a Dios porque sería inmediatamente destruido por la gloria de Dios que es incorruptible. 1 Timoteo 1:17, Luisa, ¿qué nos dice? Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí hay características de Dios que son fundamentales. Él es el Rey de los siglos, es decir, es eterno, inmortal, invisible, y es único y tiene una sabiduría completa. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Es interesante la descripción que hace de Dios las Sagradas Escrituras. Y el 6:16, Aurea. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno, sí. O sea, siempre eterno significa esa palabra, ¿verdad? Sempiterno. Entonces, habita en luz inaccesible, es decir, es una luz tan grande, tan extraordinaria que si la vemos nos va a destruir. ¿La vamos a ver? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no nos va a destruir? Porque ya, o sea, Él recupera todo lo que tuvieron fe que ya no tienen. Porque vamos a estar revestidos, vamos a estar cubiertos de la gloria de Cristo, de su justicia y de su misericordia. Y Dios, a través de Cristo, nos ve como sus preciosas criaturas. A pesar de nuestro pecado, que Cristo lo lavó en la cruz, esa victoria ya está ganada, esa es la tranquilidad que podemos tener como cristianos. Eso es algo que tenemos que aprender y es algo que nos da seguridad. Decía, la inmutabilidad de Dios nos da seguridad. ¿Por qué? Porque sus características son eternas. Él va a ser un Dios eternamente de gracia y de misericordia. Entonces, en esa gracia y misericordia, en Cristo, nosotros tenemos seguridad de vida eterna solo creyendo en Él. Qué fácil. Y hay tantas personas que lo niegan. Hay tantas personas que lo combaten. Vamos a verlo hoy día, como lo digo en el sermón. Qué hermosa fiesta de Halloween, ¿ah? La gente se preocupa de ponerse disfraces, se preocupa de tener dulces, hacen fiestas extraordinarias. Y Halloween es una fiesta de brujos, de hechiceros, de lo negativo, de lo malo, ¿verdad? En cambio, y lo digo en el sermón, repito, para que no consideren que lo estoy repitiendo innecesariamente, la Semana Santa, ¿qué es lo que hace la gente? Se atavia, se preocupa de venir a la iglesia a reflexión, se va de fin de semana, o sea, un fin de semana largo, hay que aprovecharlo, ¿cierto? Entonces, así es el mundo. Los cristianos tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender cuándo es el momento de vacación y cuándo es el momento de reflexión. ¿Ok? Y tenemos que avivar nuestras fiestas, tenemos que respetarlas. Imagínense ustedes los judíos. Los judíos, si bien rechazaron a Cristo, lamentablemente muchos de ellos, no todos, pero sin embargo todavía hay judíos que el día viernes en la tarde dejan de hacer cualquier cosa hasta el sábado en la tarde, un día entero dedicado a la oración, a la reflexión, a la alabanza a Dios. Quizá de mala manera, no creen en Cristo, lamentablemente por ellos, pero podemos ver cómo se guardan las tradiciones. Las tradiciones forman parte del acervo cultural de un pueblo, es decir, de lo que es parte inherente a ese pueblo. Si se pierden esas tradiciones y se toman prestadas otras tradiciones, entonces ahí estamos con problemas. Tal vez si inventáramos, no sé, un traje especial para Semana Santa o no sé, cruces y cosas por el estilo, que el comercio vendiera esas cosas y ganara plata, probablemente la fiesta de Semana Santa sería apoteósica también, ¿ok? La viva el comercio porque al comercio le interesa vender los chocolatitos, le interesa vender las máscaras, le interesa vender los disfraces y todas esas cosas. Estamos al revés realmente y hay que tener claro cómo funcionan las cosas para nosotros los cristianos. ¿Se puede celebrar? Sí, pero de otra manera, haciendo cosas positivas y no cosas negativas, ¿ok? No digo que nos encerremos, estamos en el mundo, pero tenemos que ser claros de que hay cosas que no debemos hacer, claramente.
no podemos estar consultando horóscopos, no podemos estarnos viendo el tarot. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Y todas esas cosas las utilizan los demonios, como cuando dicen, no, mi padre o mi madre está cerca mío y me ayuda. Los muertos están, no están para ayudarte. Los muertos están tranquilitos en la gloria de Dios, así lo permita por su fe. Los que pueden estar alrededor tuyo más bien son demonios que te están engañando. Así es que cuidado con eso, sinceramente. No se dejen caer, ponga la manito que le voy a ver la suerte. Atrás, Satanás. Yo tengo mucha suerte, Dios está conmigo. La Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hay que ser muy claro y no dejarse caer, no confundirse por esas cosas. La palabra de Dios es muy importante. Sigamos adelante. Santiago 1:17. ¿Yo? Sí, por favor, Matusalén. Números. Sí, enseguida. La que viene. Santiago 1:17, Matusalén. Números 23:19. ¿Yo? Sí, Matu. El 17, no 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de Variación. Gracias, Matusalén. Dádiva, regalo. ¿Ok? Y todo regalo es inmerecido. No merecemos regalo. La gente lo da por cariño, por afecto, y Dios en un amor perfecto. Y el regalo de Dios es en Cristo. Él es nuestra buena dádiva y Él nos da todo el don perfecto, la sabiduría que desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay cambio. Una mudanza es un cambio, ¿verdad? Él no tiene cambio, Él es inmutable, ni tampoco hay ningún ápice, ni siquiera una sombra de variación. No hay cambio. Eso es lo que nos dice Santiago 1:17. Esto es entonces respecto de la inmutabilidad de Dios, es lo que estamos viendo, y a la existencia, las primeras lecturas, y luego habíamos visto en Santiago los accidentes. Y en cuanto a la voluntad y propósito, Números tenía nuestra hermana Juana, Proverbios 19:21. Matías, ¿podría buscar, por favor? Proverbios 19:21 y Malaquías 3:5, por favor, Luis. Antiguo Testamento, profetas menores, Malaquías, y Proverbios, los libros de los versos, Proverbios, Eclesiastés y Salmos. Bien, entonces, Números, por favor, Luis. Juana, perdón. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Muchas gracias, Juana. Estas preguntas que se hacen ahí, ¿verdad? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, son preguntas que se contestan a sí mismas. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas preguntas? Se llaman preguntas retóricas. Retóricas. Es decir, son preguntas que se contestan a sí mismos. Él dijo y no hará, por supuesto que lo va a hacer, si Él es Dios. Él habló y no lo ejecutará, por supuesto que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios no miente, no es hijo de hombre. Es decir, ¿de qué viene un hombre y una mujer? De un hombre y una mujer que son pecadores. Y de un pecador y de una pecadora que nace otro pecador, lamentablemente. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? Lo vimos para entender bien el bautismo. Y entonces, ¿Dios nace de una pecadora? No, Dios es perfecto. Aún nuestro Señor Jesucristo, que nace de una pecadora, es el Hijo de Dios y es esencia de Dios. Por tanto, es perfecto y aún cumplió toda la ley para mostrar su perfección. Es algo que tenemos que entender. ¿Por qué
Entonces está la diferencia, y eso hay que tenerlo muy en claro en la mente siempre, de creer en Cristo y no creer en una virgen, aunque haya sido la madre de Dios, no creer en santos, no creer en ninguna otra cosa. ¿Por qué? ¿Quién es Cristo? Es Dios. Dios hecho hombre. ¿Y hay alguna otra persona de Dios que se haya hecho hombre? Solamente la persona de Cristo. Luego Él, procedente del Padre y del Hijo, envió al Espíritu Santo, ¿cierto? Para que esté con nosotros. Pero la única persona hecha hombre es Cristo. Por eso que es tan indiferente. Por eso no podemos confiar ni creer en nada más. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, dice la palabra. Entonces, importante esto. No hay cambio en Dios porque Él no miente, Él no se arrepiente. Él lo que dice, simplemente lo hace. Es verdad que en la Biblia se usa mucho antropomorfismo respecto de Dios. Se habla de la ira de Dios, se habla del consuelo, etcétera, como dándole características humanas específicas, ¿ok? Pero claramente, ¿cuándo se desata la ira de Dios? ¿Ante qué? ¿Ante qué se desata la ira de Dios? Participen. El pecado, tan simple, muy bien Matías, eso es. Ante el pecado se desata la ira de Dios. Dios no soporta el pecado. Por eso Cristo murió por nosotros, vivió una vida perfecta. Nos revestimos de Cristo y en Cristo vamos a ser de olor fragante, dicen las Escrituras, ante Dios, porque vamos a estar revestidos de Él. Recuerden eso, que es importante, ¿ok? Entendamos las características de Dios y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué nos dice entonces Proverbios 19:21, Matías? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Tus pensamientos, Matías, eran los mismos cuando niño que cuando joven, que ahora que eres adulto menor todavía? Ha cambiado mucho tu pensamiento, ¿no es cierto? Y probablemente cuando tengas mi edad, 60 años, vas a tener pensamientos diferentes también. Te lo puedo asegurar. Y lo mismo pasa con todos nosotros, ¿verdad? Cambiamos. El cambio es lo único seguro en los seres humanos. Podemos cambiar para bien, podemos cambiar para mal. ¿De qué depende eso? Buena pregunta. ¿De qué depende eso? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿de qué depende eso? No puedes hacer nada por ti mismo, Matusalén. Así dice la palabra de Dios. Depende de estar conectados con la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en la medida en que asistamos a la iglesia, de que escuchemos la palabra de Dios, que de repente se nos hace un poco fome, qué aburrido. El demonio está ahí para decir, oye, no, quédate en la casa, ve televisión, hay buenos programas, hay buenas películas. ¿Para qué vas a venir a escuchar esa fomedad de la palabra de Dios que siempre te dice que tenés que ser buenito? En cambio, si tú te alejas, empiezan las malas juntas, empiezan los problemas, no estás con la palabra de Dios. No hay nadie que te dice, Matusalén, pórtate bien. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? De la conexión que tengamos con la palabra de Dios. De eso depende nuestra santificación. Si nos olvidamos de Dios, nos vamos a olvidar de su palabra. Eso hay que entenderlo. Por eso que como pastor siempre estoy predicando lo mismo. La importancia de mantener una asistencia regular. No es que tengan que venir todos los días domingo por obligación. No. Jamás vengan por obligación. Vengan por amor a Dios. Vengan porque necesitan la palabra de Dios, porque cuando salen de la iglesia sienten consuelo y paz. Por eso venimos, no por obligación, nunca por obligación, ¿ok? Pero cuando nos dejamos caer en la flojera, nos dejamos caer en el desgano, nos dejamos caer en que no, es que hoy día tengo que hacer cosas más importantes, que no, necesito descansar porque si no, no voy a rendir. Bueno,
Dios nos tiene que dar fuerzas. Así es, ¿ok? Y tenemos que considerar que hemos tenido una buena semana. Tenemos a alguien al lado, los que somos casados, que nos ama. Tenemos personas que queremos. Tenemos nietos que nos dan cariño. Tenemos hermanos que nos apoyan. No sé, tantas cosas buenas en la vida. Quizá un buen trabajo. Tantas cosas buenas. Pero yo me las he ganado, ¿no es cierto, Matusalén? Yo he ganado las cosas porque tengo fuerza, porque hago las cosas, tengo energía. ¿O será porque Dios me la ha dado? Porque Dios permite que tenga un buen trabajo, porque Dios permite que tenga una buena pareja, porque Dios permite que tenga un nieto que ame, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será necesario un ratito en la semana? No un día completo, ¿eh? Yo no les digo que empiecen a orar el día sábado en la tarde cuando se oculta el sol y que dejen de orar el día domingo en la tarde cuando se oculta el sol. No digo eso. Pero un ratito, un momento en la semana para escuchar la palabra de Dios. Un momento en la semana para aprender de la palabra de Dios. Un momento de la semana que nos dé paz. Comemos todos los días. Desayuno, almuerzo, 11 comidas. Gracias a Dios. Espero que a nadie le falte. Todos los veo bien de la guatita. No hay ninguno delgado aquí que esté con problemas. Gracias a Dios. ¿Ok? Tenemos alimentos. Y yo diría todavía tenemos muchas cosas que sobreabundan en nuestra vida y en nuestra mesa. Y necesitamos el alimento espiritual. Necesitamos escuchar que los pensamientos de Dios, el consejo de Dios permanecerá para siempre. Él no cambia como nosotros, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, cuando somos adultos, cuando somos viejos. No, Él siempre es bondadoso, siempre es perdonador, siempre en Cristo nos da todas nuestras necesidades. Eso es inmutable, eso no cambia. Finalmente escuchemos Malaquías. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Gracias, Luisa. Estos textos que fueron escritos, Malaquías, 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente, o sea, 2700 años antes. Haré justicia al extranjero. Ahora que en este país hay tantos extranjeros, ¿verdad?, que de repente hay gente que los menosprecia, hay gente que se aprovecha de ellos tratando de pagarles menos, o son injustos. Las palabras de Dios son hoy día. Toda la palabra de Dios es para hoy. O sea, eso demuestra la inmutabilidad de la palabra de Dios. No cambia. Hace 2700 años la misma que para hoy día. Hacer justicia al extranjero. Y entonces, obviamente, haciendo las cosas buenas, es que vamos a mostrar que somos cristianos, que somos testigos de Dios y no de los hechiceros y los adúlteros, que no vamos a jurar mentira, sino que, como dice la palabra de Dios, que tu sí sea sí y tu no sea no. No necesitamos jurar por Dios ni por nada, sino que simplemente hacer lo que nos corresponda. Y no hacer daño a nadie, menos a las personas desvalidas. Y habla de la viuda y del huérfano. A seguir la próxima clase con eternidad e infinidad, y quiero sí leer este párrafo. Es fundamental aprender que los atributos divinos revelados en las Sagradas Escrituras son tanto para nuestra advertencia como para nuestro consuelo. Si no nos oponemos a Dios, o si nos oponemos a Dios,
por decirlo así de manera simple. Si nos oponemos, y tenemos ahí lecturas que lo van a refrendar. En cambio, si confiamos en Dios y guardamos sus enseñanzas, confiamos en el ser divino, que es uno, que es inmutable, que es infinito, que es inmenso, que es eterno y cuyo amor y misericordia también son infinitos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos esas dos posibilidades. ¿Confiamos en el que es todopoderoso o vamos a ir en contra del que es todopoderoso? Difícil que podamos ganar, por tanto Dios permita que todos confiemos en Él para siempre. Y recordemos nuevamente, hemos leído unidad, simplicidad, hemos estudiado inmutabilidad e infinidad, y nos queda inmensidad, eternidad y omnipresencia. Y todavía nos vamos a aprender los atributos positivos, que son los que también son parte nuestra: vida, conocimiento, sabiduría, voluntad, santidad, justicia, verdad, poder, gracia o bondad. Y de la bondad salen todos los demás: gracia, misericordia, amor y paciencia. Les voy a mandar para que estudien en la semana una foto en el WhatsApp, ¿ok? Para que recuerden estos atributos de Dios. Entonces, el versículo del día nos dice: aleluya, aleluya. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Dónde encontramos esta palabra de verdad? En las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos dice que es la verdad? Cristo es la verdad, el camino y la vida. Aleluya. Cantemos el himno de apertura: Estad por Cristos firmes. Pongámonos de pie para que comencemos con la invocación. En el nombre del Padre, Creador y Sostenedor de la vida, del Hijo Redentor y Salvador a vida eterna, y del Espíritu Santo, el Consolador y Santificador, que nos guarda en la fe. Amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. El Padre, el Hijo
voz escucha. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda el perdón. De manera antifonal, nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, ten
Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oremos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Tomen asiento, hermanos, y juntos digamos el introito del día. Señor Rey omnipotente, en tu poder se hallan todas las cosas. Nada podrá oponerse a ti. Tú has hecho el cielo y la tierra y todas las maravillas que hay debajo de los cielos. Tú eres dueño de todo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Oremos juntos. Señor, te suplicamos que tu gracia nos acompañe de manera que nos ocupemos continuamente en hacer buenas obras. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo del día, que es el Salmo 96, cántico de alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén.
Dios, el Evangelio Mateo 22, de 15 al 21. Introducción. En esta lectura, los fariseos quieren atrapar a Cristo preguntándole si fuese ilícito pagar impuestos a César. Si Cristo hubiera dicho que no, lo pudieron haber acusado con el gobierno. Y si Cristo hubiera dicho que sí, la gente se hubiera enojado porque no querían pagar sus impuestos. Pero Jesús, en su sabiduría, muestra que no hay conflicto entre nuestro deber al gobierno y nuestro deber a Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron como a sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis hipócritas? Muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién está la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermano. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Asiento. Hagamos juntos nuestra declaración de fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos todos juntos el himno al sermón. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y hoy ganó el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer,
fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Sí? Ya. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias por habernos movido hoy día a esta tu casa de oración, como cada semana lo haces, para escuchar tu palabra, porque tu palabra produce la fe. Esa fe en Cristo nos da el valor y la fuerza para poder vivir en nuestra vida. Esa fe nos permite creer no solamente que en esta vida Él estará siempre con nosotros, ayudándonos y apoyándonos, sino que también revestidos en Él seremos llevados a vida eterna junto a la gloria del Padre. Te damos gracias, Señor, infinitamente por todo lo que tú nos das en Cristo. Te damos gracias confiando y creyendo, orando y alabando, porque tú solo eres Dios y mereces nuestra gloria, nuestra alabanza y nuestra bendición. En Cristo oramos, porque en Él confiamos. Amén. Y como cada semana les pido que pongan su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que nos dice: demos a Dios lo que es en Cristo. Respetemos la autoridad humana si ésta no traspasa la autoridad divina. La gracia de Dios y la perseverancia en la fe nos permite que demos a Dios lo que es en Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, gracia y paz en quien nos fortalece por todo y en todo. Hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre un tema crucial que ha marcado la historia del cristianismo. Perdón, este es el sermón de la semana pasada. Ahora sí. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos en la presencia del Señor para reflexionar sobre la importancia de rendirle a Dios lo que es en Cristo. En el pasaje de Mateo 22, del 15 al 21, presenciamos un momento crucial en el ministerio terrenal de Jesús. Los fariseos y los herodianos, con una intención astuta y maliciosa, intentaron desafiar la autoridad de Cristo al plantearle la cuestión de los impuestos que se tributaban al César. En este momento, Jesús, con su sabiduría divina, no solo reveló la naturaleza efímera de las preocupaciones terrenales, sino que también enfatizó la necesidad de reconocer la autoridad divina sobre todas las cosas. Antes de profundizar en este pasaje, debemos comprender quiénes eran los fariseos y los herodianos. En aquel tiempo, los fariseos eran nacionalistas apasionados que se oponían al gobierno romano y se jactaban de cumplir con la Torá, es decir, con la ley de Dios. Despreciaban a los herodianos porque ellos cooperaban con el gobierno. Los herodianos eran un grupo político que apoyaba la dinastía de Herodes y en muchas ocasiones colaboraban estrechamente también con las autoridades romanas. Eran conocidos por su compromiso con el poder temporal y a menudo se oponían a aquellos que cuestionaban la autoridad establecida. Estos dos grupos tan disímiles, que de muchas maneras eran opuestos, ¿verdad?, unieron un odio común contra Jesús. Quizás por el hecho de que Él develaba en ambos su hipocresía y su soberbia en errorismo. De tal manera que si ahora Jesús le decía a la gente
que no pagara los impuestos a Roma, los herodianos lo acusarían ante Poncio Pilatos y lo hubieran ejecutado por traición. Y si Jesús decía en cambio a la gente que pagara los impuestos a César, los fariseos divulgarían que Jesús era un antipatriota. El denario, la moneda en cuestión en el pasaje, era la moneda oficial del Imperio Romano. En este tiempo, esta moneda llevaba un retrato del emperador Tiberio César Augusto, hijo divino de Augusto. El denario simbolizaba la autoridad secular y en consecuencia planteaba un desafío directo a la autoridad divina. Sin embargo, Jesús, en su respuesta llena de sabiduría, no solo reconoció la autoridad de César en asuntos temporales, sino que también enfatizó la necesidad de reconocer la supremacía de Dios sobre todas las cosas. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con situaciones donde la autoridad humana puede parecer contradictoria con nuestros valores espirituales. En tales momentos es fundamental recordar que, si bien debemos ser obedientes a las autoridades establecidas, no debemos comprometer nuestra fe ni renunciar a lo que es de Dios. En el Evangelio de Mateo 22, Jesús declara: Dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta declaración nos enseña a mantener una perspectiva equilibrada entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestra devoción a Dios. Sin embargo, existen momentos en los que no debemos estar sujetos a la autoridad humana, cuando las leyes humanas contradicen directamente los mandamientos de Dios. Debemos priorizar nuestra lealtad hacia el Señor, aún aceptando las consecuencias adversas que esto implique. En Hechos 5:29, los apóstoles proclaman la verdad diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta declaración poderosa nos recuerda que nuestra fidelidad debe estar primero con Dios, incluso si esto significa desafiar la autoridad terrenal. En el Antiguo Testamento leemos en Génesis 1:26 que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Por lo tanto, lo que Jesús nos está recordando es que, así como debemos dar a César lo que pertenece en lo cívico y lo temporal, también debemos dar a Dios a lo que pertenece en lo espiritual y eterno. Esto significa que no debemos rendirnos ante la autoridad si ésta va en contra de Dios, sino que debemos rendirnos a Dios primeramente con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Si contextualizamos esto en nuestra vida diaria, aunque la autoridad a través de lo legal permita quitar una vida, los cristianos debemos estar en contra del aborto y la eutanasia, en cualquier situación, ya que solo Dios sabe nuestro día y nuestra hora y para lo que estamos destinados en esta tierra. Aún en momentos de enfermedad y de dolor, entonces, si aceptamos lo legal, estamos siendo culpables y transgrediendo el quinto mandamiento. Por otra parte, fuimos testigos de esta reciente fiesta de Halloween, en donde el mundo celebra el mal, la hechicería, la brujería y toda maldad disfrazada y adornada de fiesta y exceso, así como a los muertos. Aunque los cristianos rechazamos frontalmente estas celebraciones, podemos, después de muchos argumentos tolerantes de parte del mundo, al menos añorar no tener una fiesta así de colorida, con elementos positivos, que remarquen lo bueno, lo justo y lo santo, exaltando el nombre que es sobre todo nombre, el autor de la vida y consumador de nuestra fe, ya que el mundo, en Semana Santa, por ejemplo, la usa como un fin de semana de esparcimiento, viaje
y descanso, lo cual debe ser una enseñanza brutal para los cristianos en cuanto a guardar reverentemente sus festividades en oración y reflexión, guardando el primer, el segundo y el tercer mandamiento reverentemente. Hermanos y hermanas, en la doctrina de nuestra Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, comprendemos la importancia de equilibrar la ley y el Evangelio en nuestras vidas. La ley nos muestra nuestra incapacidad de cumplir con los estándares de Dios y nos confronta con nuestra necesidad de redención, mientras que el Evangelio nos ofrece la gracia y la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. A través de la ley reconocemos nuestra necesidad de Dios y a través del Evangelio recibimos la salvación por la fe en Jesucristo. Al considerar el pasaje de Mateo 22, 15 al 21, a la luz de esta doctrina, entendemos que al enfrentarnos a los desafíos en nuestro camino espiritual, debemos recordar constantemente la gracia inmerecida de Dios, gracia que es en Cristo, quien cumpliendo la voluntad de Dios en el gran intercambio de Dios, nuestros pecados en Cristo y su justicia para nosotros, nos hacemos merecedores de llamarnos hijos de Dios al ser declarados no culpables. Observamos en el desarrollo de estos pasajes cómo se hace la voluntad de Dios irresistiblemente. Es por esto que, a pesar de la sabia respuesta de Jesús a los fariseos, no se sorprende cuando solo 3 días más tarde estos tergiversan sus palabras. El martes de la Semana Santa les dice a los fariseos que paguen los impuestos a César y el Viernes Santo ellos lo llevan ante Pilato y dicen: hemos encontrado que éste pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que es el Cristo, un rey. Concluyendo la voluntad del Padre en su sufrida crucifixión y muerte, la cual es propicia ante el Padre para darnos a nosotros vida en abundancia. Sin embargo, las palabras de Jesús, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, fueron la base para que los cristianos de la primera generación no quisieran dar ni una pizca de incienso para adoración del emperador. Así sería como este rechazo los conducía con frecuencia al martirio, pero con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras que la respuesta de Jesús a los fariseos y a los herodianos lo llevó a la crucifixión esa misma semana. Hermanos y hermanas, a pesar de las pruebas y tribulaciones, perseveremos en nuestra fe, confiando en la promesa de salvación en Cristo Jesús, en Efesios, que nos dice San Pablo, recordándonos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra relación con Dios se define por su gracia y misericordia. A través de la fe en Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados y las promesas de vida eterna. En momentos de duda y tribulación, debemos aferrarnos a la esperanza que se encuentra en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo proclama: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queridos hermanos y hermanas, mientras caminamos en esta tierra llena de pruebas y tentaciones, recordemos que nuestro propósito final es darle a Dios lo que es en Cristo, a través de la obediencia a la autoridad humana, la perseverancia en la fe y la confianza en la gracia de Dios, podemos mantenernos firmes en nuestra devoción hacia Él. Que la paz
y la gracia del Señor estén con todos nosotros mientras continuamos nuestro viaje espiritual hacia la eternidad. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La gracia de Dios para vida eterna. Amén. Gracias. Oremos en el nombre de Jesús. Todopoderoso y sempiterno Dios, que has dado a la Iglesia tu Espíritu Santo para que habite en ella siempre. Te damos gracias por su inspiración, consuelo y dirección. Y te suplicamos que Él siempre dirija nuestras vidas y que aumente en nosotros diariamente el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Derrama sus múltiples dones de gracia sobre tu Iglesia. Concede que tu pueblo creyente reciba el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. A nuestros gobernantes da el espíritu de justicia y misericordia, y a todo nuestro pueblo el espíritu de fidelidad y de paz. Derrama la bendición de tu Espíritu Santo, te suplicamos, sobre todos los enfermos y los que sufren, sobre los oprimidos y afligidos, y concede que Él sea su consolador y ayudador en todas sus necesidades. O tú que envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra, llena nuestros corazones de su amor, su gozo y su paz, de modo que Él nos llame cuando nos apartemos de ti y nos haga tornar a tu redil por el camino santo del arrepentimiento y de la fe. No nos arrojes de tu presencia y no nos quites tu Espíritu Santo. Danos el gozo de tu salvación y tu Espíritu libre nos sustente. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del mismo Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por el restablecimiento de María, de Margarita de Linares, Virginia Alcolao y Ana María, esposa de Pedro de Santiago, Carlos Paulino, Judith Paulino y Rosario Matute, por el hijo de Juan Carlos Mesone Matute, que vive en España, y Nelly Arévalo, por Juana Guzmán en Venezuela, Dios permita que la visiten Cristina e Isaí, por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Ana Balboa, José Sánchez, Raúl Flores y Javier Fuentes Urriaga, todos afectados de cáncer y en quimioterapia. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís, Ana Altuna, George Florentino Paulino y Leison López Paulino y su pareja Cristina Visos. Oramos por la salud del hermano de Cristina, Pedro Delgado en Venezuela, por Isabel, hermana de Natalia, y Dora Aide Carrera Ludeña, prontos a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Oramos por la familia de Rosemary en Cochimbote, lamentando su fallecimiento. Oramos dando gracias por Marcia y su hijo ya restablecido de salud, quien Marcia también pudo cumplir exitosamente su examen de grado en Derecho. Oramos por Luis, esposo de Carla, porque Dios permita se mantenga en bienestar y Carla le acompaña apoyándole. Damos gracias por Pedro Soto y su cáncer en remisión, orando también por toda su casa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual y los lleve a vida eterna. Oramos por Nelly y Juana, recién confirmadas, y por todos nuestros miembros, para que Dios los mantenga en el camino de la fe a vida eterna en Cristo y que sean también semillas en su entorno. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos porque cese la violencia en general en el mundo y en nuestro país, y en un Estado de Derecho podamos vivir y trabajar, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos brinda. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marilyn, de Héctor Sánchez y Marlí López y Noé Paulino y Liliana Zabaleta.
Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo, por su salvadora vida eterna, y para nosotros sus fieles pedimos más fe, y hoy en esta época escatológica nos mantenemos firmes en nuestra fe en Jesús a vida eterna. Oramos también por Adelina, para que su salud mejore y pueda estar bien. Oro también por mi hija Romina y su esposo Mauro, que se casaron ayer. Dios permita que tengan también una buena vida junto a sus hijos. Amén. Oremos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Cantemos el himno de clausura. Maestro y mi Señor, yo contigo quiero andar en tu gracia y en tu amor. Solo quiero yo confiar. Eres mi profeta y rey, mi divino Salvador. Soy oveja de tu grey, eres tú mi pastor. Dime tú lo que deseo, las palabras que te hablan, lo que siempre debo hacer. ¿Cómo debo yo pensar? Solo así feliz seré. En mi vida espiritual, solo así morar podré en la patria celestial. Maestro y mi Señor, yo contigo quiero andar en tu gracia y en tu amor. Solo quiero yo confiar. Eres mi profeta y rey, mi divino Salvador. Soy oveja de tu grey, eres tú mi pastor. Dime tú lo que deseo, las palabras que te hablan, lo que siempre debo hacer. ¿Cómo debo yo pensar? Solo así feliz seré. En mi vida espiritual, solo así morar podré en la patria celestial.
Pongámonos en pie, hermanos y hermanas, para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Tomen asiento, por favor. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti.